cafecito. Ok, amén. Quiero compartir, hermanos, unos 15 minutos o menos, nomás así rapidito, una pequeña enseñanza para que aprendamos y salgamos edificados en esta hora, hermanos. Vamos a ver nuestras Biblias en Isaías 57. Your Bible, open it up in Isaiah. Isaías 57, Isaiah versículo 15 y 16. 57. Amén. Isaías 57, 15 y 16. Quiero hablar un poquito, hermanos, acerca de los tiempos. De los Isaiah tiempos 57, de Dios. 15 and 16. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Amén. Incline su rostro, hermanos, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido leída. Dios, danos sabiduría, Señor, abre nuestro entendimiento y danos revelación de lo alto, Señor, para entender, Señor, en este momento, mi Dios, lo que tú quieres que entendamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Versículo Isaías 57, 15 dice que Dios habita, hermanos, la eternidad. Dios habita la eternidad. No, Dios habita en la eternidad. Son dos cosas diferentes que yo quisiera que aprendiéramos hoy. Yo creo que no necesitamos traducción. Todos entendemos español. Amén. Amén. Ok. Dice que Dios habita la eternidad, hermanos. No, Dios habita en la eternidad. Son dos cosas diferentes, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que entender. Si nosotros dijéramos que Dios habita en la eternidad, estaríamos diciendo que Dios es más chico que la eternidad. Estaríamos encajando o encajonando a Dios dentro de espacio y tiempo, ¿sí? Y Dios es infinito, Dios es eterno, Dios nunca tiene el fin, nunca le hallaríamos el fin. Amén. Por eso Dios dice, Dios habita la eternidad. Amén. Una de las cosas que la iglesia de Dios, hermanos, hoy en estos tiempos que vivimos, tenemos que aprender a entender los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y la Biblia, hermanos, nos habla acerca de los tiempos, pero muchas veces, hermanos, no logramos captarlos o no logramos entenderlos. Entonces, esto, para entender los tiempos, hermanos, se tienen que entender a través del Espíritu. Si nosotros, hermanos, no estamos del todo metidos en las cosas de Dios, no vamos a lograr entender los tiempos del Señor. Por ejemplo, la Biblia habla, hermanos, voy a tratarlo de resumir así en 15 minutos para que lo entendamos. La Biblia habla de tiempos, ¿sí? Tiempos, no dice tiempo, dice tiempos. O sea, se está refiriendo a que hay tiempos. Amén. Entonces, si el tiempo, hermanos, por ejemplo, Dios habita la eternidad. La eternidad no es tiempo. Amén. Dios, en su infinita misericordia o en su soberanía, a Dios le plació porque a Él quiso, con palabras nuestras, porque a Dios le dio la gana. Amén. A la eternidad meterle tiempo. Amén.
La eternidad, usted puede imaginarse una línea recta de norte a sur o de oeste a oeste, y esa línea recta, hermanos, se la puede llevar y es eternidad y jamás le va a llegar al fin. Pero a esa eternidad a Dios le plació meterle tiempo. Amén. El tiempo tuvo un principio. Si usted lee, por ejemplo, el libro, hablando Pablo en Tito 1, dice que el tiempo tuvo un principio. Amén. Entonces Dios le plació por las puras ganas de Él meterle a la eternidad tiempo. Amén. Y en el tiempo, hermanos, ese tiempo es el cual nosotros conocemos como el cronos. ¿Sí? El cronos, que es la cronología, que es la que nosotros vivimos, que es los años, los meses, las horas y todo, en el cual nosotros estamos viviendo, y es el cual nosotros conocemos, el cronos. ¿Sí? Ese cronos es el tiempo del ser humano para que nosotros vivamos y nos rijamos por ese tiempo. Dios no se rige por ese tiempo, hermanos. Amén, porque Dios es infinito. Amén. Pero hay otro tiempo, hermanos, en la cual también la Biblia habla, y es el kairos. ¿Sí? Y el kairos es el tiempo de Dios. Entonces, cronos es tiempo y kairos es tiempo. Amén. Son dos tiempos diferentes. Amén. Entonces, el kairos es el tiempo de Dios. Ahí es donde Dios se mueve. Hay muchas citas bíblicas que si las leemos pues nos tardaríamos un poquito. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1:9, Apocalipsis 10:5-6, apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:9 habla donde el tiempo, hermanos, tiene inicio. El apóstol Juan en Apocalipsis dice donde el tiempo tendrá su fin. O sea, el tiempo tiene un principio, pero tiene un fin. El tiempo en el cual se lo metió a la eternidad es el cual nosotros conocemos y sabemos que un día, ¿verdad?, Cristo va a venir por su iglesia. Ok, ese es el tiempo. Pero en el kairos, hermanos, que es el que quisiera que la iglesia entendiera, porque muchos de nosotros es lo que no logramos entender. El kairos de Dios, hermanos, por ejemplo, si Dios le metió a la eternidad, le metió tiempo, ¿sí?, le metió cronos, ok. Ese es el cronos del tiempo del ser humano. Pero el kairos de Dios, al tiempo, le metió kairos. No sé si me explico, si me logran entender. ¿Amén? A ver, déjame lo explico de otra manera. Supongamos que de esta pared a aquella pared es eternidad. ¿Amén? Y luego Dios le plació de ese muro a ese muro meterle tiempo. ¿Sí? La eternidad sigue, pero esto es tiempo. Y después al tiempo, al cronos, a Dios le plació meterle un kairos. Y luego le metió otro kairos. Y luego le metió otro kairos. Es el tiempo de Dios. Y ese tiempo de Dios, esas son cuando la Biblia habla de las generaciones. Amén. Por eso dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El tiempo de Abraham no fue el mismo de Isaac. Ni de Isaac fue el de Moisés, el mismo tiempo de Moisés. Dios se movió diferente con Moisés y después se movió diferente con Isaías. El tiempo de Isaías no fue el mismo tiempo de los apóstoles. ¿Sí me explico? O sea, cada kairos, hermanos, cada kairos es el tiempo de Dios. Y en el tiempo del cronos, Dios está metiendo generaciones, o tiempos de Dios, o kairos. ¿Sí? Y este kairos, hermanos, es el que la iglesia nunca, o por lo regular, no hemos logrado entender. Mira, hay una cita bíblica en 1 de Crónicas 12:32 que vale la pena leerlo. 1 de Crónicas 12:32. Déjeme se lo leo rapidito. 1 de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, dice 200 principales, entendidos en los tiempos. No dice entendido en el tiempo, dice en los tiempos. Está diciendo, hermanos, que hay dos tiempos o mínimo hay más de un tiempo. Amén. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Ok. En el kairos de Dios, hermanos, en el tiempo de Dios,
Dios, si con Abraham el kairos de Dios era un tiempo y con Moisés fue otro kairos totalmente diferente, Dios es el mismo, Dios no cambia. Lo que sí cambia es el kairos de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si los tiempos que Dios está metiendo en cada generación son diferentes, es donde nosotros como iglesia tenemos que entender, hermanos, cuál es el kairos de Dios para nuestros tiempos. La iglesia, hermanos, el cristianismo de hoy en día, nos la hemos pasado analizando y incluso hasta estudiando el cronos. Sí, el ser humano se basa al cronos, el tiempo, y que en un futuro van a llegar a la luna y que ya llegaron y que vuelvan a Marte. Ok, están hablando de tiempos. Sí. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que entender el kairos, que es el tiempo de Dios para hoy, para nuestros tiempos. Que es el kairos de Dios para tu vida hoy en este tiempo. ¿Sí me entiende? Si nosotros no logramos entender esto, hermanos, por eso muchas veces andamos como que no nos encontramos, como que no entendemos, y como que, Señor, ¿qué está pasando? Como que te alabo y no me gozo, como que oro y no hay contestaciones. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque no hemos logrado muchas veces entender el kairos de Dios para este tiempo. Amén. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, si los hijos de Isaacar, donde dicen Crónicas, eran entendidos en los tiempos, la iglesia de hoy en día, hermanos, nosotros debemos ser entendidos en los tiempos, no en el tiempo, en los tiempos. Amén. Cuando la iglesia, hermanos, la iglesia de Dios, usted y yo, hermanos, logremos despertar y entender esto, vamos a entender, hermanos, los misterios que Dios tiene para su iglesia. La Biblia habla, por ejemplo, ¿quién no conoce Jeremías 33:3? Todo mundo y de memoria, pero nunca lo hemos experimentado. Clámame, y sí clamamos. ¿Sí me explico? Pero jamás nos hemos metido a esos lugares secretos, esas cosas ocultas que habla la Biblia. O sea, si dice eso, quiere decir que hay cosas ocultas, y las cosas ocultas son cosas secretas de Dios que se les va a ir revelando en cada kairos, y se le va a ir revelando al que está entendiendo el tiempo. Por ejemplo, cuando Jesús llega a la tierra, aparece y empieza su ministerio y les empieza a hablar a la gente por parábolas. ¿Sí? Los hizo parábolas, se hacía bolas. Los discípulos le dicen: Maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? No entiende nada. Y le dice: porque a ustedes, dice, les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A ellos, ¿por qué a ellos no? Si la Biblia misma dice que vino por ellos y los suyos no le recibieron. ¿Sí me entienden? Porque ellos sí estaban siendo entendidos en los tiempos, y ellos no. Al contrario, ellos lo criticaban, le echaban y cuánta cosa. Entonces ellos no le mostraban ante Dios, no mostraban ningún interés en Él. Pero los discípulos sí. Por eso los hablaba aparte y les decía: vénganse para acá, déjenme les explico qué quise decirles a la gente. Y les explicaba aparte a ellos, y ellos lograban entender los misterios. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo, hermanos. Exactamente lo mismo. Habemos mucho cristianismo, hermanos, por todos lados, pero unos entendemos unas cosas, otros entendemos otra cosa, y otros entendemos otra cosa, pero todos lo tenemos en la Biblia. Tenemos la misma Biblia todos. ¿Sí me entienden? Pero unos la interpretamos de una forma y otros la interpretamos de otra forma, y al final de cuentas, pues estamos como los judíos todos hechos bolas. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Por qué? Porque no hemos logrado entender el tiempo de Dios para hoy. ¿Amén? Por ejemplo, cuando tú fuiste salvo, no sé cuántos años haya sido,
Bueno, fue un tiempo específico en el cual Dios te habló a ti por medio de quien haya sido y tú aceptaste. Qué bueno, excelente. Le alabaste, le glorificaste, le aceptaste, Señor, ya eres salvo. Ok. Pero si tú aceptaste a Cristo, hermanos, en este Kairos, y el tiempo de Dios avanzó y se vino a este otro Kairos, y tú te quedaste en aquel Kairos, entonces por eso no entiendes lo que está pasando hoy. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces necesitamos no quedarnos en el ayer, hermanos, sino ir avanzando con los tiempos de Dios para ir entendiendo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y por eso cuando no estamos en estos tiempos o en estas jugadas de Dios, pues nos quedamos así, ¿qué está pasando? Y vemos movimientos que se levantan, un avivamiento tremendamente allá y otro movimiento tremendamente en otra parte, y nosotros, ¿y por qué aquí no pasa nada? Porque nosotros no lo hemos logrado entender. ¿Sí me entienden? Ahora, el Dios de aquel movimiento y el Dios de aquel movimiento es el mismo Dios el cual nosotros también servimos. Es exactamente el mismo. Porque Dios no cambia. Pero porque allá sí se manifiesta, y allá hay milagros, y hay sanidades, y hay expulsión de demonios, y hay cuantas maravillas, y aquí no pasa nada. ¿Qué está pasando? Si es el mismo Dios. Bueno, es precisamente eso, hermanos, que no hemos logrado entender los tiempos de Dios, y por eso Dios no se te puede revelar cuando tú no estás en ese tiempo. Amén. Entonces, a grandes rasgos, hermanos, así, yo quisiera animarte en el amor del Señor a que nos metamos y le pidamos: Señor, danos sabiduría, danos revelación, Señor, para entender tus tiempos en estos últimos tiempos. Cuando la iglesia logre entender esto, hermanos, créalo, se va a armar una revolución. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hermanos, nosotros lo creemos, lo hemos creído y estamos experimentando muchas cosas sobrenaturales. Hemos logrado entender los tiempos de Dios, hermanos, para los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo. Esta generación, hermanos, que a la luz de la Biblia es la última generación, ya no hay otra. Ya no hay otra generación, a la luz de la Biblia, hermanos, con los tiempos que estamos viviendo, ya no hay otra generación. Somos los últimos, somos los privilegiados, por decirlo así, que nos va a tocar, amén, vivir la última generación. Pero así como somos nosotros la última generación, esta generación, hermanos, por revelaciones, nació en el año 2006. De 2006 para acá, hermanos, Dios empezó a hacer grandes cosas en diferentes lugares. ¿Sí? Y los que han logrado entender estos tiempos de los misterios de Dios, el apóstol Pablo habla de muchos misterios. El Nuevo Testamento está misterios y bueno, uno muchas veces nomás lo lee y nos pasamos por alto, ¿verdad? Cuando la iglesia despierta esa inquietud y Señor, revélame estos misterios, yo quiero saber esos misterios, Dios te va a empezar a revelar, mi hermano. Y vamos a empezar a experimentar cosas que jamás hemos experimentado. Amén. Necesitamos entender los tiempos de Dios. No nomás el cronos, sino los kairos de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a despedirnos y pasamos para el comedor y estar un convivio ahí. Yo voy a pedir a los pastores que pasen al frente, hermanos, para estar unidos y, como la vez pasada, estar unidos en la oración y ser despedidos en esta hora. Y acuérdense, hermanos, de pedirle a Dios sabiduría para entender los tiempos del Señor. Amén. Pásale, pásale.